La palabra se abre en la fuente del saber, se orienta con la brújula del tiempo, es un fluir reposado, como un viento ligero, es un hilo de seda en manos alfareras. La palabra es un monstruo con la gracia del cisne, un manojo de estrellas con, sin, haz luminoso, una cuna de mares insaciables, donde el silencio anuda la inquietud de sus perlas, una gota de sed en la frágil belleza de su boca. Qué plácidos los labios que asisten al banquete de sus nupcias. Este poema, esta introducción más bien, la palabra, es del libro que presentamos en los siguientes minutos, el libro de Laura Olaya, Fugitivas del mar. Damos la bienvenida a Laura Olaya, escritora, pintora, una artista, yo creo que completa, que nos presenta hoy, igual que nos presentó en su día otros trabajos, este último poemario. Gracias por estar aquí, Laura. Gracias a vosotros. Primero hay que decir qué es Fugitivas del mar. El título evocador, siempre el mar que nos puede hacer acercarnos a muchísimas cosas. El mar para muchas personas es final, es principio y es camino. ¿Qué es Fugitivas del mar para Laura Olaya? Es un viaje, como casi todos los textos que se inician. En él se comprende una historia que puede ser personal, que también va más allá de lo subjetivo y que en el fondo el título Fugitivas del mar lo escogí porque para mí el mar más que muerte es vida, el agua es vida, es plenitud, es estar inmerso en esos sueños que a veces tan necesarios para sobrellevar la adversidad de la vida, y entonces es como una eternidad, como una infinitud. Pero este libro cuenta una historia que, como bien nos has comentado, puede nacer de una historia personal, biográfica. Además hay una palabra que es fugitivas. Lo primero es un plural y a partir de eso hay que ver que es un plural femenino, fugitivas. ¿Qué nos cuenta también esta historia que trasciende lo personal para hacerse mucho más universal? Porque cuenta historias de hoy, problemas de ahora mismo, pero también problemas eternos, como puede ser la incomunicación, que nos lleva a muchas cosas. Efectivamente. Incluso en los primeros poemas trato también un poco el tema, por ejemplo, de la Odisea. Recuerdo a Penélope y a Ulises cuando se marcha y ella está tejiendo y destejiendo. Es un poco lo que hace la madre aquí en este libro. Tejer, esperar. La esperanza no la pierde nunca. Esperar esas ausencias, esos regresos que a veces, a pesar de ser tan deseados, son muy dolorosos, pero que sabiendo ella que siempre está haciendo lo que debe, se siente satisfecha y con su granito de arena va aportando que esta persona o que estas personas que realmente están en un pozo, están en la oscuridad, vayan saliendo poco a poco. Detrás de Fugitivas del mar, como he dicho al principio, pues hay un tema de calado. Hablas del tema de la droga, hablas de cómo nuestros jóvenes pues a veces se pierden y no sabemos cómo en este mundo y en este pozo que tiene a veces muy difícil solución y muy difícil salida. Esto desde luego desde la esperanza, porque tú misma nos estás diciendo que se lucha y hay esperanza siempre además, pero no deja de ser un problema que nos atañe a todos, es un problema social y quizá empieza por las relaciones personales, las relaciones entre padres y hijos, pero también las relaciones en una sociedad en la que los valores, la comunicación se está perdiendo. Por supuesto, es así, efectivamente. A veces los padres deberían ir por delante de los hijos y no es así, porque educacionalmente pues a lo mejor hay padres que tampoco han podido acceder a esa educación que debería ser mínimo para vivir dignamente.
pues se quedan en el camino y cuando no puedes ayudar a tu hijo, o sea, si tú no eres incapaz de ayudarte a ti mismo, pues difícilmente vas a ayudar a tu hijo. ¿Y no ocurre también en ocasiones en las que no sabes muy bien por qué ha ocurrido lo que está ocurriendo? Porque no es que no prestes atención a tus hijos. A veces esa atención puede ser equivocada, porque desde luego no nacimos ninguno con esa educación para ser padres, pero puede ocurrirte que simplemente no sepas qué es lo que ha pasado y cuando te das cuenta el problema está ahí y además está ya de una manera casi imposible de salvar. Normalmente los padres en estos casos pues son los últimos que se enteran del grave problema del hijo o de la hija. Lo más difícil del tema de la droga, creo yo, que es el quitarse la vergüenza de encima. Es decir, cuando una persona tiene este problema, lo primero que hace es taparlo, que no se entere nadie, qué vergüenza. Es fundamental que se rechace, porque es un problema, como tú bien has dicho, de toda la sociedad. Igual nos pasa a uno, que les puede pasar a otros. No hay diferencia de clases en el tema de la droga. Es muy complicado, efectivamente, porque a veces decimos en familias que no son inadaptadas, que son familias normales, ¿por qué? ¿Por qué sucede también? Pues yo he hablado con alguna psicóloga y sí que me ha dicho que hay ciertas personas que por genéticamente ya que tienen cierta motivación para que se generen en ellas esas adicciones, pero que si no hubieran tocado, por ejemplo, la droga, habrían pasado toda la vida normales, sin apercibir que tenían esas deficiencias, pero que surgen precisamente cuando tocan la drogodependencia. Fugitivas del Mar cuenta una historia. Podemos empezar a contar esa historia porque es la historia de una madre que llama a una hija de alguna manera para que vaya con ella. ¿De qué manera? La vida real, desde luego, es durísima y como a veces es imposible sobrellevarla, pues escribes. Escribes, para mí, es una terapia. Empiezo el libro antes de los poemas en que una madre y una hija están en la dimensión celestial, pues hablando de la incomunicación, de la historia que la madre quiere contarle a la hija que ha sucedido en la tierra y que esa historia es su propia historia. Es un recorrido, la madre protectora, abnegada y la hija perdida en la oscuridad de sí misma, ¿no? Se va llevando, se va tratando, creo yo, con bastante dulzura, con bastante belleza en la poesía y ese recorrido al final nos da que la hija regresa, se da cuenta de lo que ha hecho y le pide incluso perdón a la madre y le da gracias a la madre. Creo que es un recorrido muy necesario. La madre es uno de los poemas. Laura, ¿no lo puedes leer? Claro, por supuesto. Me miras contemplando el cielo que nos cubre. Mi corazón no aguanta tu mirada. Te acercas amasando el albor de las aves leales, recreando el espíritu que pocos reconocen. Estoy aquí, susurro entre tu mar, velando la constancia del ave que transita. Por eso mi recreo vislumbra la ternura. Deja ya el inventario irracional del duelo. Juega conmigo, reposando en la sublimidad de este silencio. Aquí me tienes, a la cabecera de tu corazón, para que nunca sientas sola la soledad del mundo. Ven, paloma, mis manos abrirán la libertad de nuestros sueños. En este poema hablas de sueño, pero también hablas de cobijar. La palabra es esa, es cobijar como si fueras un ave o la madre fuera un ave que abre sus alas y cobija, en este caso, a la persona necesitada. Podría ser esa necesidad o cualquier otra. Cuando has escrito estos poemas, ha sido cuando este problema que además a ti te ha llevado muchos años de tu vida, no solamente de una manera personal, sino también como ayuda. Tú has estado en Proyecto Hombre, has estado ayudando muy directamente y además metida en el problema de lleno y en los sitios donde estos problemas existen. A veces nos alejamos y no queremos ver porque no los tenemos al lado, pero tú has estado allí, dentro del infierno. Sí, exactamente. Yo te diría que estoy agradecida, porque el recorrido que se hace por estos lugares donde la marginación es tan atroz y efectivamente el que no tiene a su alrededor el tema lo obvia, no lo vive de ninguna manera,
el poder acercarte a estas personas, que además hay personas que sí, que quieren, o sea, que ellas quieren salir. Es diferente cuando una persona ya es incapaz, no puede, no tiene fuerza de voluntad, y ese es otro tema. Pero cuando una persona quiere, hay que ayudarles. Y yo estoy muy satisfecha conmigo misma de poder haber estado ahí cuando se me ha necesitado y cuando he podido prestar mi ayuda. ¿Crees que el problema a veces es invisible? Es decir, que tendrían los medios de comunicación o desde estos micrófonos o desde cualquier otra plataforma ayudar a conocer más lo que está pasando, además lo que está pasando a nuestros jóvenes, porque la droga es muy amplia, hay un grave problema, por ejemplo, con el alcohol, una droga importante que además se está convirtiendo no en un medio, sino en un fin por sí mismo. ¿Cómo crees que se puede hacer visible este problema y que todos seamos conscientes de lo que está ocurriendo? No digo que no sea algo que ha ocurrido siempre en mayor o menor medida, pero verdaderamente ahora está ahí y cada vez con gente más joven. Cuanto más joven se sea, más difícil será, supongo. Sí, por supuesto. Bueno, las campañas de publicidad que hacen respecto a este tema, pues sí, son importantes y vienen bien. Pero yo creo que en el fondo, cuando esto aumenta y sigue, es porque la sociedad está enferma. Una sociedad enferma, al final, da hijos enfermos. Y tendríamos que empezar por arriba, por los políticos, que realmente esa democracia que tenemos y que yo creo que no existe en realidad, solamente existe para poder hablar sin que te digan nada, tenía que completarse con educación, con infinidad de ámbitos de la vida. Mucha gente yo creo que se mete en la droga porque no sabe qué hacer, no tiene trabajo, no tiene medios para vivir. Es muy difícil que si no hay justicia y no hay justicia social, se vaya a terminar. Justicia social, pero también supongo que educar, hablabas de educar, pero de educar también en valores. Es decir, también es más fácil decir sí que no. Porque si dices sí siempre, hablo en todos los ámbitos de la vida, pues la gente te querrá más, la gente se acercará más. El decir que no es algo muy complicado. Depende, Isabel, depende. Para mí ha sido siempre más difícil decir sí que decir que no. Pues es algo curioso, eso también. Para mí sí. Quizás yo, afortunadamente, como tú bien sabes, estudié en un colegio de religiosas y la educación que me han dado me ha servido de mucho, porque ha sido disciplina, valores, como tú has dicho, que faltan hoy día muchos valores, y eso pues te hace crecer y te hace madurar y te hace ver la vida como es realmente. Como un apunte biográfico hay que decir que Laura efectivamente se educó en un colegio de religiosas. Pero claro, hay que pensar, hay colegios de religiosas y colegios de religiosas. En el caso de Laura, ella por una situación familiar muy complicada, porque se quedó sin padre muy joven y eran bastantes hermanos, este colegio de religiosas lo que hacía era acoger a niñas que estaban solas, no tenían familia aquí ni tenían nada, sino más bien niñas con necesidades, bien físicas o bien en un aspecto económico. Es decir, tú te criaste con carencias económicas y también carencias afectivas, no porque las religiosas no te dieran afecto, sino porque no tenías a tu familia al lado. Exactamente. Es curioso que formes una familia y que, sin embargo, también en el seno de la familia se pueden dar los problemas. Tú te educaron bien y te educaron precisamente porque tenías dificultades para seguir adelante, ¿no? Sí, claro, económicamente, por supuesto, totalmente. Entonces, yo cuando salí de las religiosas, pues me puse a trabajar con 16 años y estudiaba por la noche y trabajaba de día y me saqué el bachiller superior pues trabajando y estudiando. En este sentido decía lo de los valores y además empiezas a escribir. ¿Cuándo empiezas a escribir y cuándo además te planteas, porque tú tienes multitud de premios, has presentado tus obras en muchísimos sitios, además es una obra muy reconocida y siempre además tocando temas profundos? Pues sí, tienes razón. Yo realmente el escribir, pues quizá he escrito desde que era pequeña, porque me encantaba escribir cartas a mis amigos, a mis amigas, cuando estaba ya en el colegio de religiosas. Pero luego, formalmente, yo creo que ya fue después que mis hijos fueron mayores, que ya la casa pues se me quedaba un poco vacía y entonces me acogí más yo al tema de la técnica y de la poesía y de ir más en serio. Y este libro, desde luego, es totalmente en serio. Hablamos del mar como ese hilo conductor. Hay un poema que se llama El mar se inquieta y que me gustaría que leyeras. Es el mar. No se acerca porque no puede.
Solo la forma se permite, pero iré a su lado, a su cárcel. Me colgaré de lienzo en sus paredes, seré café en su taza y silla en su despacho, pluma en su mano, sábana en su cama. Me pedirá su boca azúcar y mis labios le darán la mejor de las mieses. Se sentará en la silla y purificará mi vuelo. Escribirá sus versos con mi alma. Provocará la idea. Le espero en su aposento y acaricio el agua. Me recorre, se derrama en mi cuerpo. Bebemos nuestra sed. En este poema el mar también es conductor. Parece un poema de amor. No sé de qué tipo de amor. Podría llamarse de amor de pareja, puesto que en esa aventura de madre e hija, pues no hay dos sin tres, como se suele decir, siempre hay un triángulo, en fin, que necesitas, no puedes dedicarte exclusivamente a una cosa y apartar las otras, todas son complementarias y se necesitan. Entonces diríamos que es un poema de amor de pareja, pero sublimando al mar. Hablemos de los poemas, aunque sea brevemente. Tu técnica, has hablado antes de la técnica y que has trabajado mucho la técnica. En este poemario, ¿qué es lo que ha primado? El tema, por supuesto, y la técnica, que es verso blanco, exceptuando verso italiano, exceptuando uno que es verso castellano. Uno de los poemitas pequeños, la palabra, que es verso castellano. Lo demás es todo italiano y verso blanco. ¿Qué esperas de este libro? Espero al menos que sea leído sobre todo por las personas que han pasado por Proyecto Hombre. De hecho, estoy en contacto con la directora actual, Mercedes Rodríguez, y ahora pues tengo ya que una cita con el editor pues para próximamente poder hacerlo en el ámbito cultural del Corte Inglés. Has presentado este trabajo, pero tú sigues escribiendo. Sigues escribiendo. Este tema muy sensible para ti siempre estará presente de alguna manera en tu vida y en tus poemas. Pero habrá otros poemas y también otras temáticas. Desde luego. Estoy con relato, tengo una novela ya bastante avanzada y, por supuesto, hago poemas de risa, de humor. Y sí, toco bastantes palillos en la poesía. Me gusta, es igual que en la pintura, bastantes. Hemos dicho desde el principio que tanto escribe como pinta, que un artista completa. Y vamos a despedirnos con otro poema. El poema que cierra este libro, Fugitivas del Mar. Ella es mi ropaje. Muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Acogedora cita, un corcel desbocado que germina en mi vientre. Le va abriendo ventanas a su cuerpo de lino. ¿La habéis tocado acaso? Ella es tan solo un vestido. Muñecos de peluche recorren los estantes. ¿Los habéis escuchado? Son sus zapatos últimos. Redondez en el tiempo. Se adivina su forma. Será siempre mi abrigo.